Pero ustedes no necesitan dejarlos entrar. No más. Madre, padre. El calor sofocante de aquel estacionamiento era interrumpido apenas por el sonido distante de los carritos de supermercado cuando despertamos aquella mañana de agosto, percatándonos de que hacía exactamente 3 horas desde la última vez que escuchamos la voz de nuestro hijo Roberto diciéndonos que regresaría en un momento. El asfalto ardiente bajo nuestros pies cansados parecía haberse convertido en un desierto interminable durante esos 180 minutos de espera, transformándose en un abismo insondable entre nosotros y cualquier forma de dignidad humana que habíamos conocido. Con 76 años a nuestras espaldas, mi esposo Rodolfo y mis 74, miramos alrededor del estacionamiento del supermercado donde Roberto nos había dejado supuestamente para hacer unas compras rápidas antes de llevarnos a nuestro nuevo hogar y nos dimos cuenta de que teníamos 2 opciones fundamentales que definirían el resto de nuestras vidas: sucumbir a la desesperación y al abandono más cruel que puede existir, o encontrar dentro de nosotros una fuerza que ni siquiera sabíamos que todavía existía después de tantas décadas de vida. Mi nombre es María Guadalupe Sánchez de Morales. Nací en 1949, en un pequeño pueblo del estado de Guanajuato, México, y durante 7 décadas y 4 años dediqué cada gota de sudor de mi cuerpo y cada latido de mi corazón para criar a un hijo que ahora nos había abandonado en el lugar más humillante que pudiera existir, un estacionamiento de supermercado, como si fuéramos objetos desechables que ya no servían para nada. Mi esposo Rodolfo nació 2 años antes que yo, en 1947, en el mismo pueblo donde nos conocimos cuando yo tenía apenas 17 años y él 19. Roberto vino al mundo cuando yo tenía 25 años, fruto de nuestro matrimonio que había comenzado con tanto amor y tantas esperanzas de construir una familia unida y feliz. Rodolfo trabajaba como mecánico en un taller modesto, sus manos siempre manchadas de grasa, su espalda siempre adolorida por las largas jornadas debajo de los automóviles, pero nunca se quejaba porque sabía que cada peso que ganaba iba directamente a garantizar que nuestro hijo Roberto tuviera educación, oportunidades y un futuro infinitamente mejor que el nuestro. Durante la infancia y adolescencia de Roberto, trabajamos en todo lo que aparecía frente a nosotros, sin importar cuán difícil o humillante pudiera ser. Yo lavaba ropa ajena en las tardes después de limpiar casas ajenas durante las mañanas. Cocinaba comidas para vender en la calle durante los fines de semana. Cosía ropa de madrugada cuando todos dormían. Mis manos quedaron callosas y deformadas de tanto restregar, cargar, cocinar y coser sin descanso durante décadas enteras. Mis rodillas dolían permanentemente de tanto arrodillarme a limpiar pisos que nunca serían míos. Mi espalda se fue encorvando año tras año por el peso de canastas llenas de ropa mojada, ollas pesadas de comida, costales de verduras que vendía en el mercado. Rodolfo, por su parte, trabajaba en el taller desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, 6 días a la semana, a veces 7 cuando había trabajos urgentes. Sus manos se fueron llenando de cicatrices de quemaduras con aceite hirviendo, cortadas con láminas filosas, golpes con herramientas pesadas. Su espalda desarrolló una joroba permanente de tantos años agachado debajo de los coches. Pero cada centavo que economizábamos con tanto sacrificio iba directamente para los estudios de nuestro muchacho Roberto, quien era inteligente, muy aplicado en la escuela, siempre tuvo una facilidad extraordinaria con los números y las letras que nos llenaba de orgullo indescriptible. Mamá, papá, voy a ser ingeniero y les voy a dar una vida maravillosa, nos prometía cada vez que nos veía llegar exhaustos del trabajo, con las ropas empapadas de sudor, las manos temblando de cansancio, los pies hinchados y adoloridos. Nosotros sonreíamos a pesar del agotamiento extremo porque esa promesa era el combustible que mantenía nuestros cuerpos y espíritus funcionando día tras día, año tras año, década tras década. La promesa de Roberto se cumplió parcialmente, debo admitirlo con la honestidad que siempre he tratado de mantener en mi vida. Él consiguió una beca completa en una universidad prestigiosa de ingeniería en la Ciudad de México. Se graduó con honores académicos que nos llenaron de un orgullo tan grande que nos hacía llorar de felicidad cada vez que lo recordábamos. Consiguió un empleo excelente en una compañía multinacional que pagaba salarios que nosotros ni siquiera podíamos imaginar en nuestros sueños más ambiciosos. A los 30 años ya tenía un automóvil importado de lujo, un departamento propio en una zona exclusiva de la capital, viajes internacionales a países que nosotros apenas podíamos ubicar en un mapa. Nos sentíamos inmensamente orgullosos de nuestro hijo,
Pensábamos con profunda satisfacción que todos los sacrificios extremos que habíamos hecho durante tantos años habían valido completamente la pena al ver a nuestro muchacho prosperando de una manera tan extraordinaria. Pero conforme Roberto iba subiendo en la escala social y económica, nuestra relación familiar fue deteriorándose lenta pero inexorablemente, como una planta que se marchita por falta de agua y cuidados. Él se casó con Gabriela, una arquitecta proveniente de una familia muy rica y de apellidos conocidos que siempre nos trató con una educación fría y distante, como si fuéramos parientes lejanos y embarazosos que tenía la obligación social de tolerar, pero que preferiría mantener lo más lejos posible de su vida sofisticada. Cuando nacieron nuestros nietos, Roberto Jr. y Daniela, sentimos que finalmente podríamos ser abuelos presentes y participativos, que podríamos transmitir a esos niños el amor incondicional que habíamos dado a su padre. Pero las visitas que hacíamos al departamento lujoso de ellos en la Ciudad de México eran cada vez más incómodas, tensas y francamente dolorosas. «Mamá, papá, no hablen así delante de los niños», nos decía Roberto cada vez que usábamos expresiones propias de nuestro pueblo natal o palabras que él consideraba demasiado simples o incorrectas para el ambiente refinado en el que ahora vivía. «Mamá, papá, vístanse de manera más adecuada cuando vengan a visitarnos aquí», nos pedía cuando aparecíamos con nuestras ropas humildes y sencillas de siempre, las únicas que teníamos y que habíamos usado toda la vida sin avergonzarnos jamás. Gabriela ni siquiera disimulaba el desprecio profundo que sentía por sus suegros pobres, sin educación formal, con manos callosas y espaldas encorvadas por décadas de trabajo físico duro. Los nietos fueron siendo educados gradualmente para vernos como unos abuelitos graciosos y pintorescos del campo, personas dignas de lástima pero no de verdadero respeto o admiración. Guarden bien este momento en sus memorias, porque fue precisamente aquí donde comenzó el camino doloroso que eventualmente nos transformaría de manera completamente radical. Si están siguiendo la historia de María Guadalupe y Rodolfo, dejen un comentario abajo explicando sus propias experiencias. ¿Han visto ustedes hijos que se avergüenzan de sus propios orígenes humildes y del sacrificio de sus padres? ¿Cómo pueden las personas ancianas reconstruir sus vidas después de sufrir el abandono cruel de sus propias familias? Sus experiencias personales pueden inspirar y dar esperanza a otras personas que están enfrentando situaciones similares de abandono y dolor. Y si todavía no se han suscrito a este canal, presionen la campanita de notificaciones porque quién sabe si la próxima historia no será exactamente lo que necesitan escuchar hoy para encontrar fuerza y esperanza. Hace exactamente un año, cuando cumplí 73 años y Rodolfo 75, comenzamos a tener dificultades cada vez más serias para vivir solos en la casita modesta del pueblo, donde habíamos pasado toda nuestra vida adulta. Rodolfo desarrolló problemas graves en las rodillas y la espalda que le dificultaban caminar distancias largas o subir escaleras. Yo empecé a tener episodios de mareos y presión arterial descontrolada que me asustaban profundamente. Necesitábamos ayuda para las tareas básicas del día a día, para ir al mercado, para limpiar la casa, para cocinar comidas nutritivas. Cuando le contamos esta situación a Roberto por teléfono, él inmediatamente sugirió que nos mudáramos a la Ciudad de México para estar más cerca de él y recibir mejor atención. «Mamá, papá, en la capital hay mejores médicos, mejores hospitales, mejor de todo», nos dijo con un entusiasmo que nos llenó de esperanza renovada después de años sintiéndonos cada vez más distanciados de nuestro único hijo. Vendimos nuestra casita del pueblo, ese lugar donde habíamos criado a Roberto, donde habíamos compartido tantos momentos de felicidad a pesar de la pobreza, donde estaban enterrados todos nuestros recuerdos más preciados de medio siglo de vida compartida. El dinero de la venta no era mucho, apenas lo suficiente para pagar algunas deudas pendientes y guardar un pequeño ahorro para emergencias. Roberto nos dijo que no nos preocupáramos por el dinero porque él se encargaría de todo, que viviríamos con él y Gabriela temporalmente hasta encontrar un departamento adecuado cerca de ellos. Empacamos nuestras pertenencias más queridas en 3 maletas viejas. Nos despedimos con lágrimas en los ojos de los vecinos que habían sido como familia durante décadas, y viajamos en autobús durante 8 horas hasta la Ciudad de México, con el corazón lleno de esperanza y nerviosismo al mismo tiempo. Roberto nos recogió en la terminal de autobuses conduciendo su automóvil de lujo, pero había algo extraño en su comportamiento que no logramos identificar en ese momento inicial. Parecía nervioso, inquieto, evitaba hacer contacto visual directo con nosotros. En lugar de llevarnos directamente a su departamento como habíamos anticipado, nos dijo que primero tenía que hacer unas compras rápidas en el supermercado.
Mamá, papá, espérenme aquí un momento mientras resuelvo unas cosas, nos dijo estacionando el automóvil en un lugar alejado del supermercado. Ahora vuelvo, no se preocupen, agregó antes de bajarse rápidamente y alejarse caminando con prisa inusual. Nos quedamos sentados en el asiento trasero del coche, nuestras 3 maletas en la cajuela, esperando pacientemente como habíamos aprendido a esperar durante toda una vida de paciencia y resignación. Pasaron 30 minutos y Roberto no regresaba. Rodolfo comentó que tal vez había mucha fila en el supermercado. Pasó 1 hora completa y empezamos a preocuparnos genuinamente. Después de 2 horas bajo el sol abrasador del mediodía, decidimos bajar del automóvil para buscar a Roberto dentro del establecimiento. Fue entonces cuando descubrimos la verdad devastadora que cambiaría nuestras vidas para siempre, de la manera más dolorosa imaginable. El automóvil no era de Roberto, era un taxi que él había rentado específicamente para recogernos de la terminal. Nuestras 3 maletas ya no estaban en la cajuela del vehículo, habían desaparecido misteriosamente, y Roberto simplemente no estaba en ninguna parte del supermercado ni de sus alrededores. Nos había abandonado deliberadamente en aquel estacionamiento gigantesco, rodeados de miles de personas que entraban y salían del establecimiento comercial sin prestarnos la menor atención. Como 2 ancianos invisibles e irrelevantes en medio del caos urbano de una ciudad inmensa y hostil. Intentamos llamarlo desde un teléfono público cercano usando las pocas monedas que llevábamos en los bolsillos, pero su número celular estaba fuera de servicio o bloqueado. Caminamos trabajosamente durante más de 1 hora bajo el sol intenso, buscándolo en los alrededores del supermercado hasta que nuestros pies hinchados y adoloridos ya no pudieron dar un paso más. Finalmente nos sentamos en una banca de cemento en una esquina del estacionamiento, completamente exhaustos física y emocionalmente, tratando de procesar la realidad incomprensible de que nuestro propio hijo, el niño que habíamos criado con tanto amor y sacrificio durante décadas enteras, nos había abandonado de la manera más cruel y humillante posible. Durante las primeras horas después de comprender que Roberto no regresaría por nosotros, admito con total honestidad que consideramos simplemente rendirnos por completo ante la desesperación. El dolor emocional era tan intenso que físicamente sentíamos opresión en el pecho, dificultad para respirar, un vacío enorme en el estómago. Rodolfo, mi esposo de más de 50 años, lloraba en silencio con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, mientras miraba fijamente el pavimento sin decir palabra alguna. Yo también lloraba, pero tratando de ser fuerte por los dos, preguntándome una y otra vez qué habíamos hecho mal en la crianza de nuestro hijo para merecer semejante crueldad. Pero algo dentro de nosotros, alguna chispa de dignidad y fuerza vital que había sobrevivido a 7 décadas de dificultades y sacrificios, se negaba rotundamente a aceptar aquel destino horrible. Fue una señora mayor llamada Doña Esperanza, quien se nos acercó cuando ya oscurecía y todavía estábamos sentados en aquella banca del estacionamiento, claramente sin ningún lugar a donde ir. Ella trabajaba como empleada de limpieza en el supermercado y había notado nuestra presencia continua durante todo el día. «Abuelitos, ¿están bien? ¿Necesitan ayuda?», preguntó con genuina preocupación en su voz cálida. Le contamos brevemente nuestra situación, sin entrar en todos los detalles dolorosos, simplemente explicando que nuestro hijo nos había dejado allí y no había regresado. Doña Esperanza nos miró con una mezcla de compasión y indignación. «Vengan conmigo, no pueden quedarse aquí toda la noche», dijo con firmeza maternal. Los llevó a su casa, una vivienda muy humilde en una colonia popular a unos 20 minutos de distancia, donde vivía con sus 3 hijos adultos y 5 nietos en un espacio reducido pero lleno de calidez humana. Durante las siguientes semanas, la familia de Doña Esperanza nos acogió con una generosidad que restauró nuestra fe en la bondad fundamental de la humanidad. Compartieron su comida escasa con nosotros. Nos dieron un colchón en una esquina de la sala donde dormir. Nos trataron con el respeto y cariño que nuestro propio hijo nos había negado. Durante ese tiempo de recuperación emocional en casa de Doña Esperanza, Rodolfo y yo tuvimos muchas conversaciones profundas sobre qué hacer con el resto de nuestras vidas. Teníamos el dinero limitado de la venta de nuestra casa en el pueblo, suficiente para sobrevivir tal vez 6 meses si éramos extremadamente cuidadosos con cada peso. No teníamos otros familiares vivos a quienes recurrir. No conocíamos a nadie más en aquella ciudad gigantesca e intimidante. Podríamos haber usado ese dinero para regresar a nuestro pueblo natal y tratar de empezar de nuevo allí,
pero algo dentro de nosotros se resistía a regresar derrotados, a enfrentar las miradas de lástima de los vecinos que nos habían visto partir llenos de esperanza. Decidimos entonces que nos quedaríamos en la Ciudad de México y encontraríamos una manera de no solo sobrevivir, sino de prosperar con dignidad. No sería fácil a nuestra edad avanzada, sin contactos, sin educación formal, con cuerpos cansados y deteriorados por décadas de trabajo físico duro, pero teníamos algo que el dinero no puede comprar: experiencia de vida, conocimientos prácticos acumulados durante 70 años, y una determinación férrea forjada en el fuego del sufrimiento. Doña Esperanza nos ayudó a encontrar una habitación pequeña que podíamos rentar a precio accesible en la misma colonia popular donde ella vivía. Era un cuarto diminuto en la azotea de un edificio viejo, sin cocina propia, compartiendo baño con otras 3 familias, pero era nuestro espacio y lo convertiríamos en un hogar digno. Con parte del dinero restante de la venta de nuestra casa, compramos un anafre pequeño para cocinar, algunos utensilios básicos, un colchón usado pero limpio, ropa de cama sencilla. El resto del dinero lo guardamos cuidadosamente para emergencias y para invertir en algo que pudiera generar ingresos. Pero ¿qué podíamos hacer 2 ancianos sin educación formal, ni conexiones en una ciudad donde millones de personas más jóvenes y preparadas competían ferozmente por cada oportunidad de empleo? La respuesta vino de una manera completamente inesperada cuando estábamos ayudando a Doña Esperanza a preparar comida para una fiesta familiar. Rodolfo había aprendido durante sus décadas como mecánico a reparar no solamente automóviles, sino prácticamente cualquier aparato mecánico o eléctrico. Tenía manos mágicas que podían diagnosticar y solucionar problemas que otros técnicos consideraban imposibles. Yo, por mi parte, había desarrollado durante toda mi vida adulta habilidades extraordinarias en la cocina, especialmente en la preparación de antojitos mexicanos tradicionales que requerían técnicas específicas transmitidas de generación en generación. Cuando Doña Esperanza probó los tamales que había preparado para la fiesta, sus ojos se iluminaron con genuina sorpresa. Doña María Guadalupe, estos tamales están más deliciosos que los de cualquier restaurante o puesto callejero que conozco. Usted debería venderlos, exclamó con entusiasmo contagioso. La idea me pareció completamente absurda inicialmente. ¿Quién compraría tamales hechos por una viejita desconocida en una ciudad donde había literalmente miles de vendedores ambulantes de comida en cada esquina? Pero Doña Esperanza insistió con convicción. Doña María, la gente siempre está buscando comida casera de verdadera calidad, hecha con amor y dedicación como la que preparaban nuestras abuelitas. Usted tiene un don especial en la cocina que no debe desperdiciar. ¿Y don Rodolfo también?, agregó volteando hacia mi esposo. Usted puede reparar cosas que otros técnicos ya desecharon como basura inservible. Los dos tienen habilidades valiosas que esta ciudad necesita desesperadamente. Durante la semana siguiente, Rodolfo y yo discutimos extensamente la posibilidad de emprender nuestros propios pequeños negocios. Yo vendería tamales, gorditas, quesadillas y otros antojitos mexicanos tradicionales. Él ofrecería servicios de reparación de aparatos eléctricos y electrodomésticos a domicilio. Era una propuesta aterradora para 2 personas de nuestra edad que nunca habían sido dueños de negocios propios, que toda la vida habíamos trabajado para otros siguiendo órdenes. Pero también era nuestra única oportunidad real de construir una vida digna e independiente después del abandono cruel de nuestro hijo. Con la ayuda invaluable de Doña Esperanza y su familia, comenzamos nuestras microempresas con recursos mínimos, pero con determinación máxima. Yo invertí parte de nuestro dinero guardado en comprar ingredientes de buena calidad para preparar mi primera tanda de tamales, gorditas y quesadillas. Rodolfo compró herramientas básicas de reparación y algunas piezas de repuesto comunes que mantendría en inventario. Doña Esperanza nos ayudó a diseñar volantes sencillos escritos a mano que distribuimos por toda la colonia anunciando nuestros servicios. Los primeros días fueron desalentadores y difíciles de maneras que no habíamos anticipado. La gente pasaba junto a mi pequeño puesto callejero sin siquiera voltear a mirar la comida que ofrecía. Rodolfo tocaba puertas ofreciendo sus servicios de reparación, pero la mayoría de las personas desconfiaban de un anciano desconocido. Gastamos dinero en ingredientes y materiales sin generar prácticamente ningún ingreso. Durante esas primeras semanas terribles, hubo noches en que llorábamos juntos en nuestro cuarto diminuto, preguntándonos si habíamos cometido un error terrible, si deberíamos simplemente rendirnos y aceptar nuestro destino como ancianos abandonados sin futuro ni esperanza. Pero Doña Esperanza se convirtió en nuestra mayor promotora y defensora incansable. Ella probaba mis tamales y gorditas cada día, recomendándolos efusivamente a sus compañeras de trabajo en el supermercado y a todos sus conocidos en la colonia. Don Rodolfo es el mejor técnico que he conocido en mi vida.
Reparó mi licuadora que 3 técnicos diferentes ya habían declarado como pérdida total. Contaba a quien quisiera escuchar. Doña María Guadalupe hace los antojitos más deliciosos que han probado mis papilas gustativas, agregaba con una sonrisa enorme. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a construir una base pequeña pero leal de clientes que apreciaban la calidad superior de nuestro trabajo y la honestidad absoluta con la que operábamos. Mis primeros clientes regulares fueron empleadas del supermercado que compraban tamales todas las mañanas para sus desayunos. Los primeros clientes de Rodolfo fueron vecinos de la colonia que se sorprendían gratamente cuando él lograba reparar aparatos que otros técnicos habían declarado irreparables. Durante los siguientes 6 meses, nos dedicamos completamente con cada gramo de energía que quedaba en nuestros cuerpos envejecidos a hacer crecer nuestros pequeños negocios. Yo me despertaba a las 3 de la madrugada para comenzar a preparar los tamales y gorditas del día, trabajando en nuestro anafre pequeño en condiciones que muchas personas considerarían imposibles. Rodolfo salía temprano con su caja de herramientas cargada en su espalda adolorida, caminando de casa en casa, de negocio en negocio, ofreciendo sus servicios de reparación con paciencia infinita a pesar de los rechazos constantes. Reinvertíamos cada peso ganado en mejorar nuestros negocios, comprando ingredientes de mejor calidad, herramientas más especializadas, mejorando nuestra presentación personal y profesional. A cada cliente lo tratábamos como si fuera el más importante del mundo, escuchando sus necesidades, excediendo sus expectativas, construyendo relaciones basadas en confianza y respeto mutuo. Fue un comentario casual de una de mis clientas regulares lo que cambió completamente la trayectoria de mi negocio de antojitos. Doña María, sus tamales y gorditas son tan buenos que debería tener un nombre especial para su negocio, algo memorable que la gente recuerde y recomiende a sus amigos y familiares. La idea me pareció pretenciosa al principio porque yo era simplemente una viejita vendiendo comida en la calle, no una empresaria sofisticada con marca registrada. Pero doña Esperanza insistió fuertemente. María Guadalupe, usted necesita valorarse y valorar su trabajo excepcional. Esto no es solamente un pasatiempo o una manera de sobrevivir. Esto es un negocio real que merece reconocimiento y respeto. Con la ayuda de una sobrina de doña Esperanza que estudiaba diseño gráfico en una universidad pública, creamos un logo sencillo pero atractivo y un nombre memorable, Antojitos de la Abuela Lupita. El logo mostraba una abuelita sonriente cocinando en un comal tradicional, rodeada de imágenes estilizadas de tamales, gorditas y quesadillas humeantes. Mandamos hacer delantales con el logo bordado, servilletas con el nombre impreso, tarjetas de presentación profesionales con nuestro número telefónico. La inversión en imagen profesional parecía arriesgada considerando nuestros recursos limitados, pero resultó ser absolutamente fundamental para el siguiente nivel de crecimiento. Paralelamente, Rodolfo también estaba transformando su servicio de reparaciones en un negocio más establecido y respetado. Se hizo conocido en varias colonias vecinas como el técnico milagroso que podía revivir aparatos muertos, el señor honesto que cobraba precios justos y nunca trataba de engañar a sus clientes vendiéndoles piezas o servicios innecesarios. Don Rodolfo es una persona de palabra y de honor, decían sus clientes satisfechos recomendándolo a amigos y familiares. Un año después de haber sido abandonados en aquel estacionamiento de supermercado como basura humana desechable, estábamos generando ingresos suficientes no solamente para cubrir nuestras necesidades básicas, sino para ahorrar un poco cada mes, para invertir en mejoras continuas de nuestros negocios, para ayudar ocasionalmente a doña Esperanza y su familia, que tanto nos había ayudado en nuestros momentos más oscuros y desesperados. Pero la transformación más profunda y significativa no era financiera ni material, era emocional, psicológica y espiritual. Por primera vez en nuestras largas vidas, no nos veíamos principalmente como los padres de Roberto, personas cuyo valor y propósito existencial se definían únicamente en relación con nuestro hijo. Éramos María Guadalupe, la emprendedora de antojitos deliciosos, Rodolfo, el técnico experto y confiable, personas con identidades propias, con propósitos independientes, con dignidad basada en nuestro trabajo honesto y nuestras contribuciones positivas a nuestra comunidad adoptiva. Doña María, don Rodolfo, ustedes han cambiado completamente desde que los conocí hace un año, comentó doña Esperanza una tarde mientras compartíamos café en su cocina modesta. Llegaron aquí viéndose como personas derrotadas y destruidas sin futuro ni esperanza. Ahora los veo radiantes, con propósito, con orgullo genuino en lo que han construido con sus propias manos y su propio esfuerzo. Tenía toda la razón del mundo en su observación certera. A nuestros 75 y 77 años respectivamente, estábamos viviendo la etapa más gratificante e impactante de toda nuestra existencia.
Los negocios continuaron creciendo de maneras que jamás habríamos imaginado posibles a nuestra edad avanzada. Pequeños restaurantes familiares comenzaron a pedirme que les proveyera tamales y gorditas para revender a sus clientes. Tienditas de la colonia querían vender mis productos empaquetados. Hasta una cadena pequeña de cafeterías gourmet en zonas más afluentes de la ciudad se interesó en distribuir los antojitos de la abuela Lupita después de que una de sus gerentes probara mi comida por casualidad. Rodolfo, por su parte, se volvió tan solicitado que tuvo que empezar a programar citas con días de anticipación porque su agenda estaba completamente llena. Algunos de sus clientes eran dueños de pequeños negocios que le pedían que mantuviera en funcionamiento sus equipos vitales, convirtiéndose efectivamente en su técnico de confianza con contratos informales pero estables. Fue durante este periodo de prosperidad creciente e inesperada que Roberto reapareció en nuestras vidas de la manera más repentina e inesperada. 2 años completos después de abandonarnos en aquel estacionamiento de supermercado sin siquiera voltear atrás, recibimos una llamada en el teléfono celular básico que habíamos comprado para el negocio. «Mamá, papá, soy yo, Roberto», dijo la voz que alguna vez habíamos amado más que nada en el mundo, pero que ahora nos producía una mezcla compleja de emociones contradictorias. Necesitamos hablar urgentemente sobre algo muy importante. Mi primer instinto fue colgar inmediatamente el teléfono y borrar cualquier rastro de ese hijo ingrato y cruel de nuestras vidas, como él nos había borrado de la suya. Pero Rodolfo me miró con esos ojos sabios que habían visto tanto sufrimiento y tanto triunfo durante 76 años de vida, y asintió levemente indicando que deberíamos al menos escuchar qué tenía que decirnos, después de tanto tiempo de silencio absoluto y abandono cruel. Acordamos reunirnos con Roberto en un parque público neutral al día siguiente por la tarde, un domingo después de que termináramos nuestras responsabilidades laborales de la mañana. Llegamos puntuales al lugar acordado, vestidos con nuestras mejores ropas modestas pero limpias y dignas, llevando la dignidad que habíamos recuperado durante estos 2 años de trabajo arduo e independencia ganada con esfuerzo. Roberto apareció 15 minutos tarde conduciendo un automóvil mucho más modesto que el lujoso que tenía cuando nos abandonó, con una apariencia general de persona que ha enfrentado dificultades significativas. Su traje ya no era de marca exclusiva. Su cabello tenía más canas. Su rostro mostraba líneas de preocupación y estrés que no estaban allí 2 años atrás. «Mamá, papá, ¿cómo están? Se ven diferentes», dijo con una voz que intentaba sonar casual pero traicionaba nerviosismo evidente. Nos sentamos en una banca bajo un árbol frondoso, y durante los siguientes 30 minutos, Roberto nos contó su historia de declinio gradual pero inexorable. Gabriela lo había abandonado solicitando el divorcio y llevándose la custodia completa de los niños junto con la mitad de sus bienes acumulados. La compañía multinacional donde trabajaba había cerrado sus operaciones en México durante una reestructuración global masiva. Llevaba casi 1 año desempleado, viviendo de ahorros que se agotaban rápidamente, enviando cientos de currículums sin recibir respuestas positivas, enfrentando una realidad económica que nunca había experimentado durante su vida adulta privilegiada. «Mamá, papá, cometí un error terrible hace 2 años», dijo finalmente llegando al punto central de esa reunión inesperada. «No debí abandonarlos de esa manera cruel en el estacionamiento. Estuvo mal, lo sé, lo admito completamente». Sus palabras sonaban sinceras, pero algo en su tono nos hizo sospechar que había más detrás de esa disculpa tardía. Rodolfo, siempre más directo que yo, preguntó sin rodeos. «Roberto, apreciamos tu disculpa después de 2 años. Pero dinos honestamente para qué nos llamaste realmente. ¿Qué es lo que necesitas de nosotros?» Roberto bajó la mirada hacia sus manos, incapaz de hacer contacto visual directo, y finalmente confesó la verdadera razón de su reaparición repentina. «Necesito ayuda económica urgente. Estoy a punto de perder mi departamento porque no puedo pagar la hipoteca. No tengo dinero para la pensión alimenticia de mis hijos. Escuché que ustedes ahora tienen negocios y les está yendo bien económicamente. Pensé que quizás podrían prestarme algo de dinero para salir de esta crisis temporal hasta que encuentre un empleo nuevo». La audacia descarada de su solicitud nos dejó literalmente sin palabras durante varios segundos de silencio tenso y cargado de significados profundos. Este hombre que nos había abandonado en un estacionamiento como bolsas de basura humana, que durante 2 años no había mostrado el más mínimo interés en saber si estábamos vivos o muertos, que se había avergonzado de nosotros durante décadas por considerarnos demasiado pobres e ignorantes para su vida sofisticada, ahora regresaba con la mano extendida pidiendo dinero para resolver los problemas que él mismo había creado con sus decisiones y su vida de apariencias superficiales.
Roberto, respondí finalmente con una voz sorprendentemente calmada y firme que no reconocí como mía. El dinero que tu padre y yo hemos ganado durante estos 2 años fue con nuestro trabajo honesto, levantándonos antes del amanecer cada día, trabajando hasta la noche cada día, sacrificando comodidades y descanso cada día. No fue dinero que cayó del cielo ni que heredamos de alguien. Fue ganado centavo por centavo con el sudor de nuestras frentes y el dolor de nuestros cuerpos envejecidos. Rodolfo agregó con igual firmeza: Hijo, durante toda tu vida nosotros te dimos todo lo que teníamos y mucho más de lo que teníamos. Trabajamos hasta destruir nuestros cuerpos para pagarte educación, ropa, comida, oportunidades. Nunca te pedimos nada a cambio excepto respeto y amor. Tú nos pagaste abandonándonos de la manera más cruel imaginable. Ahora vienes pidiendo que te rescatemos de las consecuencias de tus propias decisiones y tu propia vida irresponsable. Roberto intentó apelar a nuestra culpa parental, recordándonos todos los sacrificios que habíamos hecho durante su infancia, como si eso creara una deuda eterna que nunca podríamos terminar de pagar, sin importar cómo nos tratara. Pero ustedes son mis padres. Se supone que los padres siempre ayudan a sus hijos sin condiciones, protestó con una mezcla de desesperación y enojo creciente. Esos sacrificios que hicieron por mí cuando era niño fueron su obligación como padres, no favores por los que debería estarles eternamente agradecido. Sus palabras finalmente rompieron algo dentro de mí que había estado aguantando durante décadas, liberando verdades que necesitaban ser dichas sin importar cuán dolorosas pudieran ser. Roberto, escúchame muy bien porque voy a decirte cosas que debí decirte hace muchos años. Comencé con una voz que temblaba no de debilidad, sino de emoción contenida durante demasiado tiempo. Es cierto que tu padre y yo te dimos todo lo que pudimos durante tu infancia y juventud. Pero esos sacrificios fueron actos de amor genuino y desinteresado, no inversiones financieras de las cuales esperábamos retornos calculados. Nunca te pedimos que nos pagaras monetariamente por haberte criado. Lo único que esperábamos era respeto básico, consideración mínima, tal vez algo de cariño genuino. En cambio, nos diste vergüenza de nosotros, nos escondiste de tus amigos ricos, nos trataste como parientes embarazosos, y finalmente nos abandonaste en un estacionamiento como basura desechable. Rodolfo continuó. Durante 2 años completos no supiste si estábamos vivos o muertos. No te importó si teníamos comida, si teníamos techo, si teníamos medicinas para nuestras enfermedades de ancianos. Simplemente nos borraste de tu vida como si nunca hubiéramos existido. Y ahora regresas no porque nos extrañes, no porque te preocupes genuinamente por nosotros, sino porque necesitas dinero y escuchaste que ahora tenemos algo. Le expliqué que no lo ayudaríamos económicamente, que necesitaba enfrentar las consecuencias de sus propias elecciones, tal como nosotros habíamos enfrentado las nuestras cuando nos abandonó sin recursos ni apoyo. Roberto, pasamos 70 y tantos años de nuestras vidas viviendo principalmente en función de ti, sacrificando nuestra salud, nuestra comodidad, nuestros propios sueños para asegurar tu éxito y felicidad. Estos últimos 2 años han sido los primeros en los cuales hemos vivido para nosotros mismos, recuperando dignidad y propósito independientes de nuestro papel como tus padres. No vamos a regresar a ser los padres sumisos y explotables que fuimos durante tanto tiempo. Roberto se puso de pie bruscamente, su rostro enrojecido de furia mal contenida. «Están siendo egoístas y crueles», gritó atrayendo las miradas curiosas de otras personas en el parque. «Me están castigando por un error que cometí cuando estaba pasando por una crisis personal difícil. Se han vuelto personas amargas y resentidas que disfrutan viendo a su propio hijo sufrir. Algún día se van a arrepentir profundamente de haberme rechazado cuando más los necesitaba». Sus palabras intentaban hacernos sentir culpables, manipularnos emocionalmente como había hecho tantas veces durante tantos años. Pero ya no funcionaba porque habíamos construido una armadura emocional hecha de autoestima recuperada, dignidad restaurada y propósito redescubierto. Roberto se alejó furioso sin voltear atrás, exactamente como nos había dejado 2 años atrás en aquel estacionamiento del supermercado. Esta vez, sin embargo, no sentimos dolor devastador ni desesperación aplastante. Sentimos tristeza ciertamente por el hijo que podría haber sido pero nunca fue, por la relación familiar que soñamos tener pero nunca tuvimos, pero también sentimos paz profunda sabiendo que habíamos establecido límites saludables, que habíamos defendido nuestra dignidad, que no habíamos permitido que nos volvieran a usar y desechar convenientemente. En los meses y años siguientes,
Nuestros negocios continuaron creciendo y prosperando más allá de nuestros sueños más optimistas. Yo lancé una línea de productos premium con ingredientes orgánicos y recetas innovadoras que combinaban tradición con creatividad. Desarrollé empaques especiales para ocasiones festivas que se vendían como regalos gourmet en tiendas especializadas. Comencé a dar talleres de cocina tradicional mexicana los fines de semana, enseñando a generaciones más jóvenes las técnicas y recetas que había aprendido de mi propia abuela décadas atrás. Rodolfo expandió sus servicios de reparación para incluir instalación y mantenimiento preventivo de equipos electrónicos, contratando a 2 jóvenes aprendices del vecindario a quienes entrenaba personalmente transmitiéndoles sus conocimientos acumulados durante medio siglo de experiencia práctica. A nuestros 79 y 81 años respectivamente, éramos personas respetadas y admiradas en nuestra comunidad, ejemplos vivientes de que la edad nunca debe ser excusa para rendirse ni para dejar de soñar. Teníamos artículos en periódicos locales sobre nuestra historia de superación, éramos invitados frecuentemente a dar charlas motivacionales en centros comunitarios y escuelas sobre emprendimiento en la tercera edad. Pero el mayor éxito no estaba medido en ingresos generados ni en reconocimiento público recibido. Estaba en la sensación profunda y genuina de propósito y dignidad que sentíamos cada día al despertar, en la independencia que habíamos conquistado con trabajo honesto, en el respeto que habíamos construido a través de acciones consistentes, en las relaciones significativas que habíamos formado con nuestra comunidad adoptiva basadas en reciprocidad y aprecio mutuo. Roberto intentó reaproximación varias veces más durante los años siguientes, siempre cuando enfrentaba alguna nueva crisis o dificultad económica, pero mantuvimos nuestros límites firmes y saludables sin permitir que nos manipulara nuevamente. Ofrecimos ayuda emocional cuando la solicitaba genuinamente. Compartimos consejos basados en nuestra experiencia de reconstrucción cuando parecía receptivo a escucharlos, pero no proporcionamos rescates financieros que lo hubieran impedido aprender lecciones importantes y crecer a través de sus propias luchas y errores. La lección más importante y profunda que aprendimos de esta experiencia devastadora es que nunca es tarde para reinventarse completamente. Que el abandono cruel puede transformarse en catalizador poderoso para liberación personal. Que nuestro valor fundamental como seres humanos no depende de quienes nos abandonaron o rechazaron, sino de quienes elegimos convertirnos a través de nuestras propias decisiones y acciones. Que los padres pueden amar profundamente a sus hijos sin anularse ni sacrificarse completamente como personas individuales, con necesidades, sueños y derechos propios. Que los límites saludables en las relaciones familiares no son manifestaciones de egoísmo cruel, sino demostraciones necesarias de amor propio y dignidad personal. Si están escuchando nuestra historia y se sienten atrapados en vidas que no eligieron conscientemente, en relaciones que los drenan emocionalmente, en situaciones que parecen no tener salida posible, sepan con certeza absoluta que siempre existe tiempo y oportunidad para transformación profunda, si tienen el valor de dar el primer paso por difícil que parezca. Si son personas mayores y piensan que ya no tienen valor ni contribución significativa que hacer a la sociedad, recuerden firmemente que la experiencia acumulada durante décadas de vida, la sabiduría ganada a través de incontables pruebas y tribulaciones son recursos invaluables e irreemplazables que el mundo necesita desesperadamente. Y si han sido abandonados por familiares ingratos que se avergonzaban de ustedes o simplemente dejaron de valorarlos, entiendan profundamente que ese abandono doloroso puede ser el impulso necesario que los libere para descubrir finalmente quiénes son realmente más allá de sus roles familiares definidos externamente. Cuenten en los comentarios sus propias experiencias. ¿Conocen historias inspiradoras de personas que se reinventaron completamente después de los 70 años? ¿Han presenciado casos de ancianos que transformaron abandono cruel en oportunidad extraordinaria de crecimiento? ¿Han visto padres que finalmente establecieron límites saludables con hijos adultos que los explotaban emocionalmente o los trataban sin respeto? Estas narrativas necesitan ser compartidas ampliamente para demostrar a todos que la edad cronológica nunca debe ser excusa válida para desistir de soñar, crear, emprender y prosperar con dignidad y propósito. Porque al final de nuestras vidas, cuando miremos hacia atrás haciendo balance, el verdadero éxito no será medido por cuántas personas permanecieron fielmente a nuestro lado, sino por en quienes nos convertimos a través de nuestra propia fuerza interior, resiliencia inquebrantable y determinación absoluta de vivir con dignidad, sin importar las circunstancias externas que enfrentemos. Tentar novamente ou Cláudia pode cometer erros. Confira sempre as respostas.